Parte de una ponencia que diste, un foro, una conversación abierta acerca de uno de tus tantos emprendimientos. A mí me dio la sensación que más que un emprendedor, tú eres un impulsor de proyectos, ¿no? Porque emprendedor es una categoría muy amplia y queda mucha gente dentro de esa categoría, pero a mí la sensación que me dio después de escuchar, por ejemplo, de este gran proyecto que creaste, que estás impulsando en Jaén, me parece, con el aceite de oliva, que es tremendamente innovador, ¿no? Un impulsor de la innovación. Me encantaría que nos contaras, Luis, un poco acerca de Oli Maker, me pareció que se llamaba el proyecto. Bueno, si quieres, si me permite, respondiéndote a la primera parte, bueno, entre emprendedor, impulsor, a mí, bueno, por la edad que tengo, quizá, bueno, pues ya cercano, superando los 50, me gusta utilizar la palabra empresario. Empresario. Porque quizás, bueno, pues la palabra empresario, bueno, pues tiene unas connotaciones que ahora creo que todo el mundo tiene la capacidad de emprender, con lo cual todo el mundo es emprendedor, todo el mundo lo es. Ahora lo aplicas al mundo de generar riqueza, es decir, bueno, y mantener y hacer una empresa, eres un emprendedor de empresa, claro, sí. Pero todo el mundo es microemprendedor, porque la capacidad de emprender la tiene todo el mundo dentro de su espacio, ¿no? Con lo cual, bueno, ser empresario, bueno, pues no significa nada más que bueno, ser capaz de proveer un servicio que dé valor, a una comunidad, satisfaga una necesidad y bueno, te paguen por ese servicio y seas capaz de optimizarlo y que sea rentable para pervivir en el tiempo, ¿no? Y te agrego algo más, o sea, y tener la capacidad después de haber emprendido de poder gestionar a largo plazo ese emprendimiento, porque esa es la parte más complicada, permanecer en el mercado. Bueno, sí, la verdad que hay muchos modelos de negocio, si nos centramos en eso hay muchas maneras de tener ventajas competitivas, pero indudablemente lo que hay que ser es capaz de ser sostenible en el tiempo, ¿no? De alguna manera las empresas es el cúmulo de muchas actividades, es decir, diferentes en el área de administración, en el área de producción y en el área de comercial, por resumirlo así en la parte de tecnología, y ser capaz de aportar algo, es decir, que te sea capaz de dar una rentabilidad en el medio y en el corto, en el medio y en el largo plazo y ser sostenible en el tiempo. Y tienes que buscar, bueno, pues tu ventaja competitiva. ¿Cuál es la ventaja competitiva que se tiene dentro de una empresa? Hay muchos tipos de ventajas competitivas, ¿no? Pero al final lo primero que tienes que tener es un producto y ese producto que esté validado y que sea de alguna manera vendible en un mercado que ya tenemos una ventaja, es mundial, ya no estamos hablando de mercados locales como cuando yo empecé a emprender, ¿no? Sí. Y después ya fui empresario. Yo me voy a arriesgar con esto, pero en lo que escuché de tu proyecto de Oli Maker, a mí se me vino inmediatamente a la mente una imagen de el Nespresso del aceite. ¿Tiene algo de parecido eso o estoy muy equivocado? Bueno, yo quizás te hago una reflexión sobre Oli Maker, ¿no? Al final, Oli Maker es efectivamente un proyecto empresarial, ¿no? Que como todos los proyectos nacen de una idea y de esa idea, bueno, pues hay que desarrollarla, ¿no? Yo siempre digo que del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil plantear cualquier tipo de idea, la dificultad está en hacerla y en que después sea sostenible, ¿no? Con el paso del tiempo. El caso de Oli Maker, cuando se proyectó, bueno, teníamos claro que queríamos ocupar un espacio que era, bueno, dentro del aceite de oliva, tener la posibilidad, bueno, de hacerte tu propio aceite en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces eso responde, bueno, pues a una filosofía de inmediatez. Ten en cuenta que los procesos de extracción del aceite de oliva no son los procesos, bueno, pues llamemos de hacer un café o, bueno, parecido a una Thermomix, ¿no? Entonces, claro, nosotros teníamos muy claro que teníamos que trasladarle al mercado una marca que fuera capaz, es decir, de reconocer, de hacer aceite de oliva al instante, pero claro, con una complejidad, porque una almazara industrial tiene, bueno, pues unos procesos muy complejos, porque estamos trabajando en entornos de molienda. La molienda es la trituración de la aceituna. La aceituna, bueno, pues sus características hacen que el hueso sea uno de los más duros y tienes que triturarlo. Después un batido y finalmente una centrifugación. Pero claro, una centrifugación que trabajamos en entorno de 3.000 revoluciones por minuto. Eso sí,
por ponerte un ejemplo, una lavadora trabaja en entornos de 1.600, 1.800, la centrifugadora de una lavadora, ¿no? Es decir, un entorno altísimo. Entonces, era una complejidad, y es una complejidad hasta que sacamos, bueno, pues el producto y lo validamos en el mercado a la que nos enfrentamos, ¿no? Y al final, bueno, pues ha quedado, siempre salvando las distancias, por favor, nosotros somos muy pequeñitos, bueno, que nos comparen o que nos digan, oye, el Nespresso, o bueno, pues la Thermomix, no quiero yo hacer publicidad de las marcas, ¿no? Claro, bueno, significa que hemos ocupado un espacio, ¿no? Exacto. Y dentro de nuestro posicionamiento, esa diferenciación me parece muy interesante. Sí, bueno, es un recurso que se utiliza mucho. Por ejemplo, hay muchas empresas que ahora dicen, somos las Uber de tal cosa, ¿no? Entonces, a mí me parece que, claro, de todas maneras es un privilegio que sí, no, estén comparando. Me agrada por eso el Nespresso, pero bueno, yo siempre digo Olimaker, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, hemos hecho una política de marca que creo que nos la están reconociendo y ya tiene su fuerte posicionamiento. ¿Y en qué punto, Luis, de maduración está este proyecto en términos de, por ejemplo, poder tener el dispositivo ya en casa y poder preparar el aceite? Aquí hay dos puntos importantes, porque cuando proyectas comienza un proyecto empresarial, tienes que ser conocedor que primero es sacar un producto que sea validado, y después sacar la gama de productos, ¿no? Dentro de esto nosotros empezamos a trabajar con un producto que era profesional, es decir, el producto vamos a hacer en principio vamos a desarrollar una tecnología que sea capaz de hacer el aceite de oliva y que tú lo puedas realizar en cualquier sitio. Lo puedes hacer en casa, lo puedes hacer debajo de un olivo, lo puedes hacer en un laboratorio de investigación, lo puedes hacer, bueno, pues en una almazara, en cualquier sitio. Ten en cuenta que al final estamos hablando de 40 kilos, es importante decir esto, y yo siempre digo que entran 2 Olimaker dentro del maletero de un coche, ¿no? 40 kilos y, bueno, pues unas medidas aproximadas como una mini fotocopiadora. Perfecto. Un poquito más alto. No podemos trabajar por debajo de esos entornos. ¿Por qué? Es un problema físico. Mecánico. Es decir, al final la centrifugación genera, bueno, los Gs, lógicamente, y no se puede transformar con un diámetro, es decir, hacer una centrifugación que sea efectiva. Entonces, ya a partir de ahí, trabajar en entornos que nos reduzcan, hablando de centrifugación. Puede haber otro entorno, nosotros no estamos en eso, estamos en el de la obtención de la OVE, de la OVE a OVE, ¿no? Correcto. Entonces, con esto lo que te quiero trasladar es que tenemos la versión profesional, y en el próximo Expoliva, dentro de unos meses, sacamos la versión Home. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias es que la versión profesional te permite parametrizar y trabajar en distintos entornos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la industria requiere trabajar con un tipo de aceituna, con un tipo de batido, con un tipo de centrifugación diferente en cuanto a minutos, de forma que puedes parametrizar y trabajar en entornos automáticos y manuales. Y la descripción que hiciste es de industrial. Claro, esa es, llamémosle, que es para la parte más profesional del sector, industrial, como quiera llamarlo. Esa que entran los dos en el maletero. Sí, vale. Y ahora la Home va a ser más pequeñita, podrán entrar tal vez 3 en un maletero. Vale. y bueno, va a ser introducir la aceituna y solo es un programa automático, es decir, a partir de ahí obtención del aceite de oliva. Y no va a tener ningún tipo de parametrización sobre distintos tipos de variables, ¿no? De posibilidad de cambio de variables. Bueno, hay un riesgo interesante en todo esto, porque tú sabes, en la actualidad se utiliza mucho el concepto de validación de mercado, sí, lo más rápido posible, ¿no? Sí. Equivocarse rápido y barato. Sí. ¿Cómo hiciste ese proceso con tu equipo de poder lanzarse a la piscina y saber si hay agua o no? Bueno, los procesos de I+D, los procesos de innovación, y más este tipo de innovación, en cierta medida innovación disruptiva, porque no existía nada en el mercado, tienen el riesgo, bueno, pues básicamente de la inversión, del desarrollo del producto, y que lógicamente, finalmente, cuando tengas el producto no hayas alcanzado los resultados y después no te lo valide el mercado, ¿no? En este caso había un primer paso, que era, bueno, pues que fuéramos capaces
de desarrollar una tecnología, integrar una tecnología que nadie lo había conseguido. Llevamos, con cultura del olivo desde hace miles de años, milenaria, de obtención del aceite de oliva. Los griegos lo hacían hace muchos siglos. ¿Y qué es lo que ocurría? Que nadie había conseguido este paso. Incluso el sector era pues un poco, llamémosle, escéptico a que este tipo de paso se pudiera dar. Bueno, trabajamos en entornos de ingeniería avanzadas con muchos países y fue finalmente una ingeniería andaluza, de la cual me honro mucho porque somos andaluces. Claro. ¿No? Entonces, la que consiguió desarrollar ese concepto de integración de tecnología. Una vez que teníamos integrada la tecnología, fueron 4 prototipos y fueron 3 años de trabajo. Finalmente lo conseguimos y entramos en la etapa COVID en ese momento. Teníamos una tecnología y ahora habría que validarla en el mercado. La validación del mercado es un concepto muy amplio, porque parece que es poner el producto y que el producto se venda. Yo creo que la validación de un producto en el mercado comienza en entender lo que es la figura de un ecosistema. Y el ecosistema del aceite de oliva es muy complejo y nosotros lo que hicimos antes de tener el producto, y trabajamos en prototipo, es una llamada de atención al sector. Estamos trabajando aquí y a los distintos actores del sector, ¿no? Para conocer opiniones. Esas opiniones nos dieron ya una primera aproximación de si el producto era válido y era una necesidad, porque al final es eso, es decir, satisfacer una necesidad. Nos dio una primera aproximación y ahí ya vimos que había posibilidades. Cuando entramos ya en la segunda fase, ya de prototipar y hacer el producto al final, después del paso de los años, pues lo que hicimos en los testing de producto le dimos a nuestros apóstoles, se lo dimos a cada uno y según los segmentos de mercado en los que queríamos abordar. Y sobre todo porque nos interesaba, es decir, la validación del producto desde dos ópticas, ¿no? Una, es decir, ya sabíamos que la necesidad existía, el producto pero era un producto y es un producto industrial, es decir, de una alta tecnología y entonces, había que validar esa tecnología también en todas las circunstancias. Nosotros habíamos trabajado en industria, en un determinado entorno, habíamos trabajado en un entorno de campo, llevándolo, es decir, con distintos, sometiendo, yo siempre digo que a la Olimaker la he sometido a miles de torturas, es decir, para probarla, es decir, cómo eran sus reacciones, y las colocamos en eso, es decir, pues en determinados grupos que nos permitían y que nos daban la posibilidad, es decir, cuando vimos que la tecnología, que el funcionamiento, ten en cuenta también que toda la tecnología, antes de validarte, la validan certificadores externos. Es necesario, es decir, los certificados de la Unión Europea, CE, código CE. Entonces, claro, ya desde esa óptica mecánica, tecnológica, de integración de tecnología, teníamos la certeza de que cumplíamos con las certificaciones, ha sido un largo camino. Teníamos la certeza de que de la óptica del uso, es decir, los distintos segmentos, también estaba dando respuesta a la máquina. Además, no nos permitimos trabajar con tecnologías que fueran experimentales, sino fuimos a proveedores de tecnologías ya a la hora de esa integración que consolidados, Panasonic, es decir, gente muy consolidada en el mercado, nos permitió. Y por último, pues ya validamos en el lanzamiento y la comercialización, que gracias a Dios nos va muy bien. Estupendo. Luis, en un plano más personal, como empresario, sí. ¿Qué lugar ocupa este proyecto en tu portafolio sentimental? Sentimental. Yo represento, cada uno hace el tipo de empresa. Cuando uno comienza a hacer una empresa, comienza a satisfacer una determinada necesidad personal. Cada uno tiene la suya, unos serán necesidades económicas, otros necesidades de querencia, cada uno las suyas, ¿no? Sí. Al final, cada uno yo creo que va buscando ocupar el sitio en el cual se siente cómodo, ¿no? Yo siempre me he sentido muy cómodo en los procesos de innovación, de visionar el futuro, de intentar hacer cosas que ocuparan un valor más allá del meramente económico de ese empresario, sino creo que el aceite de oliva en este caso, respondiéndote a la pregunta personal, ¿no?
es muy de mi tierra, es muy de Andalucía, Claro. es muy de yo como veía a mi abuela, de cómo veía con unos pequeños olivos, ¿no? Con lo cual me siento muy identificado, ¿no? Ahí tengo en El este ADN. proyecto, en el ADN, tengo el proyecto de empresario, pero tengo también un proyecto, una querencia muy personal, ¿no? Detrás, con lo cual tengo un alto nivel de prioridad, tengo una prioridad hacia este tipo de proyecto, porque bueno, también me pilla en un momento que, bueno, como responsable de un grupo empresarial con distintas líneas de innovación, bueno, creo que es un proyecto muy bonito y sobre todo, bueno, pues tengo un equipo de gente maravillosa que bueno, que espero que continúen cuando dentro de unos años, es decir, toque el relevo, que continúen con él, ¿no? Que es uno de los compromisos también más importantes, ¿no? Porque cuando haces empresa, lo que estás es comprometiéndote de alguna manera con un producto, con la sociedad y con las personas que te acompañan en esta carrera. Con lo cual ocupa un punto prioritario este proyecto. Exactamente. Bueno, para nosotros es un honor que tú estés dándonos estos minutos, que sabemos que tienes una agenda muy ocupada. Bueno, ha sido Mario Pablo el que me ha ido viendo durante estos 2 días. Y eso es lo que te quería decir, porque claro, yo sé que la relación entre Mario Pablo Sánchez, que es el CEO de Start Idea, y tú han ido acompañándose durante muchos años, se conocen hace mucho tiempo, y para nosotros, como te digo, un honor que nos hayas dado estos minutos para conversar, conocer de este proyecto, conocer también qué lugar en ese portafolio sentimental que te decía yo ocupa este proyecto tan bonito y tan innovador. Y bueno, por cierto, darte las gracias y bueno, espero que el próximo año podamos vernos aquí de nuevo, ¿no? Bueno, yo os quiero dar las gracias a vosotros. Es cierto que bueno, Mario Pablo lo conozco desde su inicio empresarial, bueno, le tengo un aprecio especial, es una persona entrañable y bueno, sé la apuesta que ha hecho, es decir, por este espacio, la dificultad que conlleva también, y en lo que yo pueda ser útil a vuestra disposición, así que podéis contar este año y el siguiente, y todos los que estéis para cualquiera de vuestras actividades. Estupendo, muchas gracias Luis.